Ahí está. Bueno, entonces como dio esta encuesta perfectamente justa, hacemos un breve repaso de los temas que vimos eh, para tener un poco presente. Entonces, vimos varios métodos. Bueno, al principio clustering, como decíamos, era un método de agrupar cosas. Es un método de aprendizaje no supervisado porque no tenemos, digamos, las etiquetas, eh, por lo menos de entrenamiento, para poder entrenar un método. No tenemos eso. Digamos, solamente con la info, digamos, de las filas, de data frame o de la matriz. Y vimos varios métodos. El primero era clustering jerárquico, que es bastante sencillo. Era básicamente ir juntando los clusters más cerca en cada paso, armar una jerarquía, ese dendrograma que decíamos, donde básicamente todas las hojas eran todos los puntos y a medida que, digamos, se podían unir dos clusters, los juntábamos, los marcábamos como si fuese, digamos, un diagrama de esos de familia. Se vieron Dark, están como muy metidos en eso seguro. Pero bueno, el chiste es que como uno va siempre juntándolos más cerca primero, evidentemente cuanto uno va juntando, digamos, haciendo más pasos y juntando más clusters, las distancias digamos, de juntados son crecientes. Con lo cual, uno puede armar un diagrama de este tipo, este dendrograma, donde está bueno visualizar, digamos, cómo se van formando los clusters, cómo se dividen y demás. Hablábamos sobre los tipos de unión en clustering jerárquico, hablamos sobre los varios métodos, hablamos sobre una optimización con el SH, este lo paso un poco más por arriba porque es el video que tiene más vistas. También hablábamos sobre K-means, decíamos el tipo de problema que tenía, digamos, la definición del problema, lo que intentaba hacer minimizar, decíamos que era difícil, decíamos que teníamos una heurística que no optimizaba directamente eso, pero sí con una heurística del estilo de decir, bueno, voy asignando acá en cada paso todos los puntos al centroide más cercano. El centroide era el promedio de todas las posiciones de los puntos en un clúster. Bueno, asignamos todos los puntos, recalculamos el centroide, volvemos a asignar y así hasta una cantidad de pasos definida. Mostrábamos los límites de edición que tenía K-means. Hablábamos sobre cómo elegimos K, que era básicamente el método del codo, como siempre. El punto es elegir una métrica linda para visualizar. Y hablábamos sobre el problema de inicialización, que digamos K-means puede tardar más en converger dependiendo de si la inicialización es buena o no, o puede converger a cosas que tal vez no son tan buenas. Así que mostramos un método que era K-means que era digamos, una optimización en el sentido de que encontraba más rápido soluciones buenas. Y de todas maneras también decíamos que es normal correr varias veces K-means para encontrar una buena solución, pues generalmente no tarda mucho, generalmente como tiene una complejidad linda, es lineal dentro de todo, lo podemos correr varias veces en paralelo incluso, porque son independientes cada instancia de K-means y elegir la mejor. Hablamos sobre K-means online, una variante para streaming de K-means, que era básicamente cuando tenemos datos infinitos o datos muy grandes. Infinitos sería, por ejemplo, cuando vienen entrando datos en el tiempo y no los tengo, digamos, todos de antemano. Bueno, es una forma de hacer K-means con ese tipo de situaciones. Hablamos, bueno, el algoritmo de K-means, hablamos sobre aplicaciones de K-means, como compresión de imágenes, el K-means trick, que es muy interesante. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Hablamos sobre clustering espectral, que era como una mejora a K-means, o digamos una adaptación de K-means a otras situaciones. Y es muy interesante por la aplicación de un método de reducción de dimensiones antes de usar K-means, que era básicamente lo que decíamos acá. Usamos la Bayesian Eigenmap y luego aplicamos K-means. Y bueno, digamos, veíamos que solucionaba lindo ese problema. Hablamos sobre DBSCAN, que trabajaba sobre otra definición de un clúster, que en vez de, digamos, de ser que todos los puntos pertenezcan a un clúster y que, digamos, sean todos los grupos, DBSCAN lo que hace es definir a un clúster como una zona densa. Y como es una zona densa, tenemos que definir lo que es la densidad, que tiene dos hiperparámetros,
y nos permite, digamos, encontrar esas cosas. Teníamos una animación interesante sobre esto, más que yo, interesante, animación y listo, que, digamos, iba justamente categorizando los puntos dentro de cada clúster y como ruido, digamos, si no había una zona densa. Y también mostrábamos el método que era el algoritmo puntualmente escrito, y también mostrábamos que era básicamente un BFS con un grafo que no estaba, digamos, explícito, pero sabía que era una especie de BFS, digamos, se podía interpretar como un BFS. BFS todos se acuerdan lo que es, ¿no? Pues yo tiro la referencia, supongo que sí, digamos, es un tema de algoritmos 2, pero para saber nada más. Bueno, espero que si no saben lo que es BFS, esta vez porque no hice un algoritmos 2, pues tal vez son oyentes o son intercambio, pero igual es importante, porque de hecho después vamos a ver una clase de grafos y ahí, digamos, se usan varias cosas de grafos, así que estaría bueno que repasen alguna de esas cosas. Digamos, aprenden, no pasa nada, solamente que tienen que verlo de antemano. Bueno, mostrábamos una comparación interesante entre métodos de clustering. También el tema este de que justo DBSCAN no requiere saber de antemano cuántos clusters hay, porque justamente como es una zona densa, lo vas descubriendo solo. Y por eso en casos donde uno se equivoca tal vez en la cantidad de clusters o va probando, tal vez un K-means o un spectral clustering o lo que sea, no da bien, porque une clusters que son distintos, digamos, y cosas así. Mostramos la mejoría en el tiempo que tiene de BSCAN. Y hablábamos del problema de los hiperparámetros, que era que tiene dos hiperparámetros de BSCAN. Uno vendría a ser la cantidad de puntos que tiene que estar, digamos, en ese entorno, y el epsilon, que era el tamaño, el radio de ese entorno, ese radio de la hiperbola en ese hiperespacio. Entonces, para atacar esos problemas, mostrábamos que estaba HDBSCAN, y HDBSCAN lo que hacía en principio era dar una jerarquía y evitar ese parámetro epsilon. Lo que hacía después era una serie larga de pasos donde armaba un grafo de manera más explícita tal vez. Yo siento que no lo calcula internamente, pero en la definición está. Arma un árbol en base a eso, que es el tendido mínimo, y en base al tendido mínimo, en base al árbol, arma unas jerarquías, que es lo que mostrábamos. Y con esas jerarquías es muy interesante, me parece por lo menos a mí muy interesante, la simplificación que hace de eso. Digamos, como el chiste de esa simplificación es decir, bueno, hay veces que cuando, digamos, se dividen dos clústeres en un dendrograma, que en realidad uno de los hijos es el clúster original y el otro son algunos puntos que se cayeron. Como que, digamos, está la noción esa del núcleo y luego puntos que se van cayendo, que, digamos, se pueden ignorar, con lo cual la identidad de uno de esos es la misma de antes, solamente que tiene un par de menos puntos, ¿no? Entonces, en vez de ver un dendrograma de esta forma, que es como, digamos, obviamente está perfecto, pero esta es mucho más linda, ¿no? Digamos, esto de acá, que, digamos, vemos que es el clúster que va perdiendo puntos lentamente hasta que desaparece. Desaparece porque teníamos dos definiciones, con dos hiperparámetros. En el caso de HDBSCAN, uno era la cantidad mínima de puntos en un clúster, que justamente permite saber cuándo desaparece y cuándo no. Y la otra definición era un cierto K, que era, digamos, cuál es digamos, a cuál vecino veo para saber una cota de la distancia, que era esto que veíamos acá. Esto para mí es interesante, todo esto para mí es interesante, evidentemente, pero estaba bueno porque justamente era la forma que tenía HDBSCAN de evitar usar un epsilon. Era la forma que tenía HDBSCAN de decir, bueno, ¿cómo evito
ese problema de, digamos, del clustering de enlace simple, que dice, mira, estos dos puntos están cerca, con el cual tienen que pertenecer al mismo clúster, pero en realidad no están en una zona densa. DBSCAN, como define la densidad, se da cuenta de eso, pero si no queremos definir la densidad de antemano, porque queremos trabajar con densidades distintas o porque no queremos tener un parámetro tan complejo de estimar, ¿cómo hacemos para evitar que cosas que están cercas realmente, pero en zonas no densas, no me distorsionen el clustering? Entonces, bueno, con esta distancia nueva, con esta distancia en la cual para cosas que están cerca, tiene, digamos, una cuenta también de, bueno, me fijo la distancia al K vecino más cercano. Entonces, en zonas densas, esto la verdad no me afecta tanto, me afecta tal vez un poquito, pero no mucho, está todo muy denso. Pero en zonas no densas, tal vez la distancia al vecino, digamos, al primer vecino es chiquita, como en este caso, pero al K vecino, al 2 vecino, al 3 vecino, es bastante más alta. Con el cual, esa definición es muy interesante porque está penalizando justamente a esos nodos que tal vez están cercas entre sí, pero en zonas no densas, con lo cual al K vecino más cercano no está tan a la mano, digamos, no está tan cercano. Y bueno, a ver, eso era. Después mostrábamos básicamente cómo elegir, en base a esa jerarquía, en base al dendrograma simplificado, cómo elegíamos los clusters, que era, bueno, analicemos un poco qué significa esto, digamos. Este es un clúster buenísimo porque, digamos, mantiene la identidad, se le van cayendo directamente los puntos solamente. En cambio, este, por ejemplo, desaparece muy rápido y demás. Entonces, definiendo un poco esto, definíamos una estabilidad, que era básicamente, bueno, ¿cuánto tarda en, digamos, cuánto se mantiene ese clúster? Y el método básicamente era, bueno, primero arranco por todos, y si la estabilidad del que une a mi clúster con otro más es más alta, entonces me quedo con ese. Pero si mi estabilidad, digamos, es más alta, entonces no, digamos, ese es el criterio. Está acá más expresado, más lindo. Después mostrábamos un poco de la performance y mostrábamos una comparación de métodos que para mí estaba buena. Bien, ¿les parece que hagamos ejercicios? ¿O alguna pregunta general? Ignacio dice, parece ser que sirve mucho visualizar para entender mejor cómo se distribuyen los puntos. Por ejemplo, para HDBSCAN debería poder plotearlo para poder darme cuenta que tengo que zonas con diferente densidad. ¿Esto se hace con reducción de dimensiones? Pregunta 2. Bueno, la pregunta 1... en principio creo que la densidad la podrías ver sin tener que reducir dimensiones, porque es un tema de densidad, como que podrías tener... digo, podrías ir viendo punto por punto, tomando un entorno y viendo la cantidad de puntos que hay ahí. Y con eso puedes tener puedes hacer un histograma de esas densidades y podrías ir viendo, podrías ahí ir viendo cómo se distribuye la densidad a lo largo de los puntos. Eso en principio. No es necesario usar reducción de dimensiones. Porque digamos, si quieres usar reducción de dimensiones, no siempre es lineal lo que quieres visualizar. Y si es no lineal, los métodos que hay no lineales generalmente no conservan la densidad, me parece, como que no tienen ese atributo. Y pregunta 2, ¿sirve cuando tengo labels para hacer clustering? ¿Sirve cuando tengo labels hacer clustering sin los labels para ver si puedo armar los clusters con los features que generé y ver si los puntos son aproximadamente los mismos que se grupo por label? O sea, si entendí la pregunta era, digamos, tener los labels, pero querés ver si los clusters coinciden con los labels. Sí, lo puedes hacer, está bueno. Y sí, digamos, tranquilamente se puede hacer. Digamos, te puede incluso agregar información, o puedes meter un árbol también y que el árbol decida si es útil o no y demás. Así que sí, está bueno. Y usas preguntas si reinforcement learning se parece a clustering. No, son cosas distintas. Reinforcement learning aprende, digamos, está optimizando algo, digamos. Hay una ganancia
Y generalmente me parece a mí que está aplicado a cosas con tiempo. Pero igual me parece que puede haber métodos de reinforcement learning con clustering, pero por lo menos los métodos que vemos no. Entonces, no. Eh, y Gabriel dice, en DBSCAN, el caso borde, donde tenés un punto lo suficientemente cercano a otro, que hace que pertenezca al clúster, ¿qué pasaría si estuviera cercano a dos de esos puntos? Uy, no entendí, perdón. Voy a leerlo de nuevo. Ah, ok, ya entendí la pregunta. Tardé un poquito, perdón. Vos decís qué pasa si dos grupos de, si, digamos, dos puntos de clústeres distintos están muy cerca. Eh, digamos, está muy cerca para que la definición de grupo denso alcance a uno, o digamos que uno esté en el vecindario de otro, ahí se van a unir los grupos, se van a unir. Nunca pasa en DBSCAN que el método va a decir, che, pero encontré un cluster, tipo, encontré un punto que pertenece a otro clúster distinto del mío. Eso no pasa por cómo está hecho el algoritmo. Digamos, es equivalente a preguntarse qué pasa si BFS encuentra un punto de otra componente conexa cuando está analizando otra. Digamos, eso no sucede porque, digamos, no llegaría, sino cuando yo encuentro uno de la componente conexa o de la zona densa, exploro todo. Y no paro hasta que no haya más puntos de la zona densa a explorar. Entonces no sucede que si que van a encontrarse, digamos, dos puntos de clústeres distintos. Ahora, eh, lo que sí va a pasar es que si vos tenés los clústeres que están, digamos, son distintos, pero están cerca, si vos elegiste mal el parámetro epsilon, se te van a unir. Y tal vez no querés eso. Y es un problema que tiene también DBSCAN, porque tal vez esos dos clústeres tienen densidades altas, y digamos, HDBSCAN se daría cuenta de, che, son distintos, como que son densidades altas, y esta distancia que parece chiquita, para esa densidad es muy, muy alta esa distancia. Así que en parte lo soluciona. Espero haber respondido cualquier cosa, me avisas. Veamos un par de ejercicios. Ah, tengo una fe de ratas acá, que es que un par de errores que tuve, que me di cuenta después en las slides, son pequeños. Yo después, en otros casos, en las slides mostré como, para el caso del casting espectral y demás, mostré sumatoria 3, tipo la ecuación que está abajo de cada uno, sumaba 3, era 2, pero como copié y pegué el código del notebook, me quedó 3. Y después, creo que la minimización que puse de Camins era el módulo, y en realidad es el cuadrado, es solamente un cuadrado que me faltaba. Después lo modifico, pero quería mencionarlo en la clase por si ya lo vieron y lo anotaron mal. Bueno, entonces un ejercicio que tengamos ahora es de clustering jerárquico. Tenemos estos puntos que deberían estar bien alineados, con lo cual este 10 es posta a un 10 relacionado a este. Este 5 está más lejos del 10 porque acá hay 4 de distancia y 5, así que debería estar bien. Y bueno, entonces supongamos que les dan a ustedes, o digamos, ustedes quieren aplicar clustering jerárquico a un conjunto de datos. La pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? Digamos, ¿qué hacemos? Sabemos que queremos aplicar clustering jerárquico, pero ¿es todo lo que tenemos que saber? ¿O hay que definir algo más antes de empezar a aplicar? Y la respuesta es, si hay que definir algo más. Habíamos visto que el clustering jerárquico, el pseudocódigo, decía, bueno, unamos los dos clusters más cercanos, pero hay varias formas de definir eso. Habíamos visto que teníamos varios métodos, de hecho lo tengo por acá. Teníamos este método, que era decir, bueno, me fijo en los vecinos más cercanos, digamos, un elemento de, digamos, era el par de distancias más chico entre los elementos de un clúster y el otro clúster. El caso completo se fija el más lejos, porque lo que intenta hacer justamente es evitar que los clústeres, digamos, los clústeres se vienen siendo muy alargados o muy
muy poco coherentes, digamos, intenta que sea todo juntito. El promedio, que digamos es algo parecido a lo que hace, digamos, también se basa en el promedio, digamos, usa el centroide, que es el promedio de las posiciones de los puntos. Y después la mediana, que era decir, bueno, en vez del promedio, que no es un punto, usemos la mediana, que la idea sería usar el punto que está más cerca a todos los demás dentro del clúster. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, decíamos que queremos aplicar clustering jerárquico, bueno, pero fijemos un método de clústeres más cercanos. Entonces, supongamos que queremos hacerlo con enlazamiento completo. La idea de ese, de nuevo, era fijarse el par de distancias más grande entre un clúster y otro. ¿Está bien? Entonces, en el caso, para todos los métodos, el principio es el mismo. El primer paso es el mismo porque los clústeres tienen solamente un elemento, así que es igual. En principio tenemos que unir estos dos, ¿no? Porque tenemos acá distancia de 1, acá distancia de 2, acá distancia de 4. Y bueno, y entre estos evidentemente también es grande. Este es el más chiquito y los unimos. En el siguiente paso, parece que la distancia más chiquita también es esta, porque tenemos 2, acá tenemos 3, acá tenemos 4, y acá tenemos 3, por ejemplo, y demás. Así que uniríamos estos dos. El paso interesante puede ser el siguiente, en el cual tenemos ya un par de clusters y tenemos que empezar a decir, bueno, cómo comparamos clusters con varios elementos, digamos, este con este. Entonces, como es un enlazamiento completo, nos fijamos el par más largo, que evidentemente en una dimensión es el 1 con el 7, ¿no? El 2 con el 5 es más chiquito que el 1 con el 7 y el 2 con el 7 también. Así que la distancia entre este clúster y este clúster es 6, ¿no? 1, 7, 7 menos 1 es 6. Sigue la distancia entre este clúster de acá y este clúster de acá. Y bueno, ¿qué otras opciones tenemos? Bueno, podemos subir obviamente este con este, que claramente no serviría en este paso. Pero también podemos unir este con este de acá. Tenemos el 5, 7 con el 10. Acá la distancia es de 5, ¿no? Porque deberíamos fijarnos la distancia más lejana entre este clúster de acá y este clúster de acá. Entonces, esa distancia es 5, 10 menos 5, 5. Así que esta distancia entre estos dos clústeres es más chiquita que la distancia entre estos dos clústeres. Y bueno, entonces unimos esos dos. En el siguiente paso, bueno, ¿qué tenemos? Si queremos comparar este clúster contra este clúster de acá, deberíamos comparar el 5 con el 14, tenemos 9. Y este con este de acá sería 10 menos 1, 9. En este caso hay un empate, generalmente para estos métodos que son, que deberían ser deterministas, pero hay empates, tenemos que elegir algún criterio para poder desempatar. En este caso, yo puedo elegir, por ejemplo, el elemento con norma mínima, por ejemplo. Puedo hacer algo del estilo. Quería decir algo que, digamos, no quiero decir izquierda porque eso nos generaliza también a muchas dimensiones, pero si digo norma mínima, por ejemplo, para los elementos que estoy comparando, puede servir tal vez. Va a haber un empate, tal vez, en el caso de norma mínima, ahí debería elegir otro criterio y demás. Maxi pregunta, si tomas la distancia completa, ¿no deberías unir el 10 con el 14 antes que el 5, 7 con el... Ah, sí. Bueno, tiene razón, Maxi, no me di cuenta cuando lo hice. Sí, sí, sí. Bueno, me equivoqué. Lo que podemos hacer, bueno, no sé si lo modifico ahora, pero no. Sí, es verdad, porque lo que dice Maxi, qué bobo, encima es sencillo, pero bueno. Sí, tiene razón, Maxi. Maxi dice que yo uní esta distancia de 6 cuando tenía, digamos, una distancia de 5, cuando tenía una distancia de 4. Lo que puedo hacer, que no quede tan mal, podría ser 16 acá, por ejemplo. Y bueno, y quedaría bien. Gracias, Maxi, por el comentario. Bueno, entonces, no tengo más el empate. Claro, a mí me gustaba el empate para poder comentar eso, pero claro, si lo corrijo no estamos en empate. Pero el empate es importante
si lo quieren implementar y está bueno que lo mencionen si lo van a usar en un parcial o cosas por el estilo. Bueno, entonces unía este con este. Y bueno, finalmente me quedaba este con este, que era como el último caso posible. Y me quedaba, está bien. ¿Preguntas sobre esto, sobre este caso, más allá del error que teníamos recién? Mientras podemos avanzar, igual leo las preguntas si tienen. Con el lanzamiento simple. Ahora sí veamos el caso de, que es como es más fácil, me parece, o el más intuitivo, que simplemente me fijo los elementos más cercanos entre los clusters, que tiene el problema justamente de que si solamente uso ese método, tal vez me genero clusters de cosas que tal vez no son tan coherentes, como que yo voy agregando eh, cosas que están cercanas entre sí, pero termino, digamos, generando algo heterogéneo. Un ejemplo que se me ocurre es cuando, digamos, ustedes inviten a sus mejores amigos, por ejemplo, al cine, el, el- el grupo debería ser más o menos homogéneo, de alguna manera, como que todos se conocen de todo, se usa por el estilo, pero si van como solamente, si uno agrega un amigo y el siguiente agrega un amigo y este un amigo, como que el grupo va a ser heterogéneo. ¿Qué es el cine? No sé, era algo que se hacía antes. Pero bueno, digamos, si uno solamente agrega teniendo en cuenta un elemento del conjunto, como hace este tipo de enlazamiento, el enlazo simple, al final termina tal vez con un grupo que es heterogéneo, porque digamos, tal vez hay elementos similares entre sí, pero tal vez el que agrego no es similar a todo el resto que había en ese conjunto. Así que ese es el problema que tiene este tipo de métodos, pero también es muy rápido, así que también tiene eso como algo positivo. Eh, Bien, el primer paso es igual, estos dos son los más cercanos, y después también estos dos son los más cercanos, así que los uno. Ahora está la parte interesante. Yo puedo unir este con este, por ejemplo. La distancia es de 3 acá, porque es 10 menos 7, que es la distancia más chiquita, a diferencia de 10 menos 5, que es más larga, obviamente. Acá tengo 4 de distancia y acá tengo, por ejemplo, 3. Con lo cual, esta distancia de 3 es más chiquita que esta de... Ah, no, es igual. Bueno, también tengo que hacer un empate. Tengo que hacer un desempate. Y bueno, tengo que elegir alguno, como decíamos antes. Yo en este caso elegí norma mínima, por ejemplo, para usar, para desempatar. Y bueno, en este caso ahora lo que hice fue unir, por ejemplo, este era el caso bastante medio obvio, que era, bueno, tengo todo este clúster y tengo estos dos, evidentemente el más cerca es este, así que los uno directamente. La distancia de este clúster contra todo este clúster es 10 menos 7, porque siempre usa el más cercano a ese clúster. Y bueno, lo último es sencillo, es la distancia entre este y este, aunque ni la idea de calcular básicamente, pues como solamente lo único que queda. Pero bueno, es 14 menos 10, pues siempre es lo más cercano y listo. Tengo eso hecho. Una pregunta sobre... Gabriel pregunta, ¿para el desempate hay algún método más aceptado que otro? Debe haber. En el caso de... tiene que haber, a los usos de la materia, creo que cualquiera que sea más o menos razonable está bien. Eh, Después no tienen como una integral de... Va, qué sé yo, no está bueno. Algo sencillo de calcular y que funcione más o menos bien. El punto es tomar una decisión, porque en un empate en principio no parece haber una decisión mejor que otra. El punto es que sea fácil de calcular y que, digamos, sirva como desempate. Mariana pregunta, en este ejemplo de 1, 2, 5, bueno, estoy acá, ¿cómo calcular la norma mínima para unir el 1, 2 con el 5, 7? Bueno, en este caso, tengo que, digamos, ver la distancia entre estos dos clusters. En el caso de enlace simple, solamente me fijo, digamos, el par de distancias más chico entre los elementos de este clúster y este clúster. Así que los pares posibles son 1,7, 1,5, 2,5 y 2,7. En este caso de una dimensión es súper fácil ver que ese par de distancias más chico es 2,5. En realidad, en la práctica, si vos implementás esto, como no es visual en más dimensiones,
deberías calcular todas las distancias y quedarte con la mínima. Así que sería 1,7, bueno, eso que dije recién, y quedarte con 2,5, por ejemplo. Ignacio pregunta, sí, Mariano, vos decís que hay un empate. Sí, por eso decíamos que tenemos que desempatar de nuevo. Tenemos que desempatar en este caso. Acá hay distancia de 3, acá hay distancia de 3. Desempatábamos con algún método. En este caso elegí como norma mínima. Eh, no, norma mínima no empata. No, perdón. Ok. Yo digo norma mínima de los elementos que comparé. Entonces, en ese caso, tengo que desempatar entre esos dos clusters y elegir como el norma mínima, digamos, de los elementos a comparar. Yo que comparé 2, 5 y 7, 10. Los elementos con norma mínima, digamos, sería el 2 y el 5. Podés desempatar al azar o estaría mal. En la práctica, digamos, podés hacerlo. El tema es que si vos querés usarlo, por ejemplo, digamos, querés hacerlo en la práctica para hacer algún... Si lo que se usa en la práctica está bueno que te dé siempre lo mismo, porque en principio es un método que debería ser determinista. Se puede hacer también al azar, pero está bueno que, digamos, el método que ya puede ser determinista sea determinista. Obviamente en el caso de K-means, que, digamos, son al azar, porque, digamos, tiene esa inicialización al azar, ahí ya no lo puedes hacer, a menos que, digamos, eh, definas digamos, la semilla del generador de números aleatorios. Pero bueno, en este caso que podría ser determinista, está bueno hacerlo. Gabriel dice, se puede unir varios clusters a la vez. En cada paso de jerárquico unís dos clusters. Y si tenés un empate, lo que decíamos es que hay que desempatar. Lo que sí vas a ver es que, por ejemplo, en HDB Scan, sí se puede unir varios clusters a la vez, es como un caso súper borde. En el caso de empate es como que te marca en el dendrograma como que se hace a la vez. Eso es un detalle. Pero bueno, en el caso de jerárquico no. Lo que sí, por ejemplo, en el enlace singular, digamos, cuando armes el dendrograma, lo que te va a quedar es que esta altura de esta arista va a ser igual a esta altura de esta arista. Así que se va a ver como que es a la vez, me parece, ¿no? Porque la distancia entre todo este clúster y este clúster es igual a la distancia de este clúster a este clúster. Así que el dendrograma se va a ver así. Pero cuando vos lo armás el método, digamos, en cada paso harías una cosa. ¿Preguntas sobre esto? ¿Sobre jerárquico? ¿O paso a K-means? Pasemos a K-means. Acá tengo un ejemplo de K-means más. Decíamos que K-means lo que intentaba hacer era mejorar la inicialización de K-means para que converja más rápido, la selección sea mejor, etc. Entonces, tengo este conjunto de datos. Espero que se vea más o menos. La idea es que está la grilla y que están los números. Espero que se puedan leer más o menos cuando lo vean ustedes en sus casas. Pero bueno, la idea es justamente inicializar 3 centroides con los puntos dados y aplicar el método. ¿Está bien? Decíamos, bueno, una cosa más es que la única variación del ejercicio es que usaríamos la norma L1, en parte para que siempre recuerden que para todo método de clustering, un hiperparámetro, digamos, implícito es la norma que usamos. Se pueden usar normas distintas según el problema que tengamos, según el conjunto de datos, según, digamos, el dominio del problema. No siempre usen la Euclidia, no se queden solamente con esa porque puede no ser siempre la más apropiada y está bueno, digamos, tener en cuenta eso. Entonces la norma L1 casualmente es más fácil de calcular para el ejercicio. La norma L1 es simplemente sumar las diferencias entre las coordenadas, ¿está bien? El absoluto, el módulo de las diferencias. Así que si yo quiero comparar este punto con este punto, hago el I de A menos I de C módulo y le sumo el X de A menos el X de C módulo. Es súper fácil. Bien. Entonces, lo que decíamos es que
tenemos que elegir un punto inicial, en principio, ¿no? Porque en principio todos los puntos son iguales, no podemos hacer ninguna decisión más inteligente. Las probabilidades que quedan, digamos, para los demás puntos, porque yo quiero inicializar más centroides, son según las distancias. Entonces la idea sería no elegir todos los puntos, no elegir puntos que estén muy cerca de los centroides que ya elegí. Y lo que voy a hacer es definir que la probabilidad de sacar otro punto, la probabilidad de que otro punto sea elegido como centroide, es básicamente la distancia que tiene al centroide que ya elegí, dividido a lo que normaliza. Esto es básicamente la distancia, todas las distancias de todos los puntos contra A, así que simplemente hace que sume a 1, ¿está bien? Y hay una pregunta más que dice Ignacio, que es si se puede optimizar la distancia. Generalmente no, porque como es no supervisado, es difícil, digamos. Si vos usás, por ejemplo, una métrica, digamos, porque vos tenés que medir. Sí, creo que entendí la distancia. La métrica, digamos, de usar tipo coseno, Euclid y demás, decís, imagino. Yo creo que no, porque como no tenés algo supervisado para, para comparar, no sabes cómo comparar distancias. Pues justamente cuando vos corres K-means o corres otro método, después te quedas, por ejemplo, para saber la calidad de la solución con, no sé, la suma de las distancias en cada clúster. Pero eso es una distancia. Si usas otra distancia, esos valores son distintos. No puedes comparar una distancia contra otra. Así que si no tenés datos extra, digamos, si es un caso puramente no supervisado, no podrías optimizar una distancia, me parece. Tal vez hay métodos que son súper avanzados, o tal vez no, pero me parece a mí que no se puede optimizar, pues justamente no tenés información extra. Bien. Entonces, decíamos que la idea es elegir otro punto, pero no que, digamos, todos los puntos tengan igual chance de ser elegidos, sino que los que estén más lejos del centroide que ya elegí tengan más probabilidades de ser elegidos. Así que calculamos las probabilidades en base a las distancias. Una cosa, yo tengo esto que es mejor, esto. Esto es mejor porque no me aparece la barrita. Acá estamos igual. Espero que se cargue un poquito. Pero está bien. No me aparece la barrita y está como mejor. Entonces, una cosa antes es, bueno, hagamos las distancias con esta norma. Tenemos que calcular todas las distancias de todos los puntos contra A. Entonces, B con A, como digamos tienen igual X, solamente tengo que fijarme en la diferencia en Y. Así que sería 10 menos 1, eso es 9. La distancia de A con C sería, bueno, me fijo la diferencia en X, por ejemplo. Hay una diferencia de 2. En Y hay una diferencia de 5. Así que 7. Y en el caso de D, tengo D que está en 5, 3. A está en 1, 10. Así que tengo 4 de diferencia en el eje X. Y en el eje Y tengo 7. Así que me quedaría 11. En el caso de E, tengo creo que 9 de diferencia en el eje X y tengo 7 de diferencia en el eje Y, pues está en 3 y esto ya está en 10. Hasta que ya me olvidé cuánto era, pero la suma de esos dos valores, que era 7 más 9, 16. Y en el caso de F, tengo simplemente la diferencia 9, sí. En el caso de F, tengo simplemente la diferencia en X, así que tengo 10. Yo puse 14, lo cual me llama atención. Puede que esté mal. Tengo 9 más 7. Sí, está mal. Puedo cambiarlo, pero bueno, me sacaría esto. Bueno, esto debería ser 16, me parece. Pero en definitiva da igual. Lo puedo cambiar, pero se me saca como la pantalla esta que no tiene la barrita, así que no quiero hacer. Entonces, son las distancias estas, ¿está bien? Pero me queda normalizarlo para las probabilidades y, digamos, elegir un punto con esas probabilidades. Normalizarlo sería simplemente hacer 9 dividido en 9 más 7 más 11 más 14 más 10.
C me quedaría 7 más 9 más 7 más 11 más 14 más 10, y así. Es simplemente dividir por la suma de las distancias. Así que tengo que elegir, digamos, uno de estos puntos con estas probabilidades. Eso en NumPy, por ejemplo, es la función numpy.choice, si la quieren usar, que te permite, digamos, darles cuáles cosas a elegir con cuáles probabilidades. Bien, supongamos que sale alguno de estos puntos. Yo, por ejemplo, agarré D, que es como el segundo más probable. Y bueno, entonces tengo ahora dos centroides. Tengo el centroide A, que lo elegí al principio, y ahora el centroide D, que lo elegí según las probabilidades basadas en la distancia con A. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es, en principio, calcular las distancias con D de todos los puntos y luego fijarme la distancia de los puntos contra los centroides. Pero calculamos primero las distancias de todos los puntos con D. Me queda algo más o menos de este estilo, más rápido. De nuevo, simplemente sumar las diferencias entre los ejes. Y me quedan B igual a 6, C igual a 4, E igual a 5 y F igual a 13. Ahora, como ahora tenemos dos centroides, y en el caso general, que tengamos más de un centroide, no, digamos, tenemos que tomar el mínimo de distancias. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer siempre es elegir puntos para inicializar camins que no estén cerca entre sí. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a tomar como probabilidad de sacar un punto el mínimo de distancia a un centroide que ya existe. Así que los puntos que estén más alejados de los centroides que ya existen van a tener más chance de salir. Los más alejados tienen más chance de salir. Así que el cambio en este caso sería simplemente cambiar esto para que en vez de tener en cuenta solamente la distancia contra A, también tenga en cuenta la distancia contra D. Así que sea el mínimo de la distancia entre A y la distancia AD. ¿Está bien? Entonces, una vez que hago eso, tengo, digamos, el mínimo de las distancias a los centroides y calculo las probabilidades. Las probabilidades finales me quedarían así. Lo que hice acá, por ejemplo, es, en el caso de B, el nominador es 6, porque tengo una distancia contra A de 9 y una distancia contra D de 6, con el cual el mínimo de la distancia es 6. En el caso de C, la distancia a D es más chica, porque es 4. En el caso de E, es 5, que es más chica. Y en el caso de F, la distancia A es más chica porque es 10. Y me quedaría eso, me quedarían, digamos, las probabilidades. Lo que dice abajo para normalizar es sumar las distancias mínimas y, digamos, dividir a cada una de las distancias con eso. ¿Se entiende? Para esto recuerden que obviamente en la clase está puesto el algoritmo. Tal vez es más fácil leer el algoritmo que ver el seguimiento así hecho en un slide. ¿Preguntas sobre esto? Gabriel pregunta si es aleatorio por algún motivo. O sea, vos en Camins, digamos, la forma más básica de Camins, los puntos iniciales son aleatorios, porque no tenés una manera de elegir en principio, no hay una manera determinística de elegir. Tal vez la hay, pero es muy costosa computacionalmente. La idea de Camins es hacerlo bien, pero lo más rápido posible. Es la idea de una heurística. Entonces, tal vez podrías minimizar alguna ecuación para elegir los mejores. En ese caso sería determinista, pero digamos, sería muy costoso computacionalmente. Así que Camins, digamos, a secas, elige aleatoriamente los centroides. Camins también lo hace aleatoriamente, pero no toma todos los puntos como iguales. La idea es que va eligiendo centroides bien distribuidos. ¿Está bien? Esa es la idea. Bien. Entonces, tengo acá un caso de Camins Online bastante sencillo. Es simplemente para poner algunos números. Recordábamos que Camins Online
la idea es que sea como que opere en un stream, con el cual no es que va guardando los datos y opera con todos los datos, sino que va operando con los datos a medida que llegan. Y bueno, la idea también es que sea rápido y que ocupe poco espacio de memoria. De hecho, ocupa espacio constante en memoria, pues solamente almacena los centroides y un contador del tamaño de los clústeres. Entonces, recordábamos también que cuando llegaba a un punto X, nos fijábamos cuál clúster quedaba más cerca, según la métrica que definimos antes. Aumentamos el contador de tamaño para ese clúster y ajustábamos el centroide una cantidad proporcional. ¿Está bien? Lo que hacíamos es inversamente proporcional, digamos, a la cantidad de elementos, así, digamos, cuando tiene más elementos se va moviendo menos, y justo en la dirección de X. Así que a X le restábamos el centroide y, y movíamos en esa dirección. Para poner algunos números, simplemente es, suponiendo que los puntos iniciales son 0 y 6, es decir que los centroides son 0 y 6, y los contadores parten en 1, 1. Digamos que llega un elemento 1, un elemento de ese stream para agruparlo a un clúster y mover los centroides. Lo que hacemos es mover, digamos, el centroide 0, porque, digamos, es el más cerca a 1. ¿Y cuánto lo movemos? Bueno, nos fijamos la ecuación, que es simplemente el centroide que tenías hasta ahora, o sea, 0, dividido 1 más 1 sobre el contador. En este caso, 2. Digamos, perdón, un medio, el contador era 2. El contador es 2 y lo movemos un medio y lo movemos en la dirección de 1. Así que teníamos 1 menos 0, 1, y lo movemos básicamente un medio, porque un medio por 1 menos 0 es 1. Entonces los centroides, después de esta iteración, después de que llega este dato, nos quedan un medio 6. El 6 se mantiene, digamos, igual. Y los contadores también se ajustan, ¿no? Se ajustaban antes, de hecho. Cuando llega un 5, hacemos lo mismo, básicamente. El centroide más cercano es el 6. Aumentamos el contador del 6 y movemos el centroide. Y es básicamente la misma ecuación. El un medio queda igual porque también estaba en 1 antes el contador del 6. Y en este caso se mueve, digamos, al sentido contrario. Nos queda, digamos, 5 un medio, o 5,5, y los contadores nos quedan 2,2. ¿Está bien? Es sencillo, simplemente para poner algunos números y acordarnos cómo funcionaba el método. ¿Preguntas de esto? ¿Avanzamos al siguiente tema? Bien, el siguiente tema es clustering espectral. Hagamos un ejercicio que nos pide aplicar clustering espectral a un grafo. Pregunta Ignacio si se puede usar para sistemas de recomendación. Hay mejores sistemas. Creo que hay sistemas mejores para recomendar de manera online, porque lo bueno del sistema de recomendaciones es como que van aprendiendo y variando los gustos, digamos, y pueden, digamos, encontrar grupos nuevos. En este caso de Camins Online, vos definís de antemano los centroides. Creo que no funcionaría tanto para recomendar, me parece, en este caso. Me parece a mí. Supongo que vos decís, te llegan a ser un usuario, lo agrupás y te fijas qué cosas recomendás. Puede funcionar, pero creo que hay sistemas mejores y generalmente cuando tenés recomendaciones, ya viste los usuarios, no es que los ves solamente una vez y sí, creo que hay métodos mejores, me parece. Bien, entonces, clustering espectral. Clustering espectral lo habíamos visto, pero no con grafos. Entonces, ¿qué onda? Veamos un poquito cómo era el método de espectral. Entonces, decíamos que era básicamente esto, que era, yo tengo un conjunto de datos, armo una matriz de afinidad, Laplaciano,
hago unos autovectores y aplico K-means. Entonces, ¿qué onda un grafo? Tipo, ¿qué onda que me den un grafo para clusterizar? La respuesta es que, como ya hemos visto, eh, se basa en la Bayesian Eigenmap, que arma un grafo, porque, digamos, arma esta matriz de afinidad, que es básicamente la matriz de adyacencia con pesos, ¿no? Entonces, lo que hace clustering espectral básicamente es clusterizar un grafo, es decir, digamos, encontrar los nodos en ese grafo que son similares entre sí, en base a la estructura del grafo y demás, y los clusteriza. Esa técnica también se extendió a usar puntos. Básicamente, a partir de los puntos armamos un grafo, pero en definitiva, clustering espectral también se puede aplicar a grafos porque está basado en eso, digamos. Entonces, digamos, no es tan raro que, digamos, nos pidan esto porque, digamos, es la base de la técnica. ¿Y cómo hacemos esto, digamos? ¿Cómo aplicamos el método para este caso? Es lo mismo, solamente que ya tenemos la matriz de adyacencias, porque, digamos, ese es justamente el grafo. En este caso parece no haber pesos, parece, digamos, no haber números o pesos en las aristas, con lo cual podemos usar directamente la matriz de adyacencias normal. Y después aplicamos el laplaciano, aplicamos la SVD, nos quedamos con los autovectores y aplicamos K-means, como siempre en clustering espectral. Nos daban, por ejemplo, estos números, nos daban, digamos, los autovalores y los autovectores. En este caso nos daban 4, por ejemplo, evidentemente hay más. Y la pregunta es, bueno, ¿con cuánto nos quedaríamos, por ejemplo, no? ¿Con cuáles nos quedaríamos? Recordemos en principio que no usábamos el autovector asociado al 0, siempre usábamos los autovectores con autovalores asociados positivos. Eso en principio, con lo cual, si nos preguntan en principio cuál no usaríamos, seguramente el B1 asociado al lambda 1 igual a 0, ese no lo usaríamos. Una propiedad del laplaciano es justamente que siempre hay un autovalor 0, con el cual ese siempre va a estar, ese siempre lo vamos a ignorar, ¿está bien? Ahora tenemos en principio estos tres autovectores, B2, B3 y B4, que podemos utilizar para poder clusterizar. Una cosa más que nos pedía el ejercicio era elegir los vectores tal que hallemos las tres comunidades. Comunidades todavía no lo vimos, me parece, porque es un tema de grafos, que lo vamos a ver en otra clase, pero intuitivamente es la misma idea de clúster, pero en grafos. Acá lo que vemos es que tenemos tres nodos juntitos, que tenemos como tres nodos que son un triángulo, digamos, y tres nodos que también son un triángulo. ¿Por qué digo triángulo? Porque tienen esta forma, y lo interesante es que el 1, por ejemplo, no está conectado con el 6 ni con el 7, como que está bastante alejado de esos nodos. En cambio, el 1, 2 y 3 están unidos muy cercamente, con lo cual la idea de comunidad sirve, por ejemplo, un grupo de amigos, una red social, ¿no? Es justamente esa la idea de comunidad en un grafo. Todos amigos que son también amigos entre sí y no son amigos de otros. Es la idea. Bien, entonces, supongo que las tres comunidades podemos suponer que son, digamos, estas tres, esta de acá y esta de acá. Entonces, pudiendo ver, digamos, los coeficientes de los autovectores, podríamos encontrar justamente los valores que se asignarían a eso. ¿Por qué? Porque recordemos que clustering espectral básicamente aplicaba la Bayesian Eigenmap, que para reducir dimensiones le asignaba a cada punto, en este caso cada nodo, le asignaba el valor correspondiente del autovector. ¿Por qué, digamos, qué significa correspondiente y de dónde sale? Bueno, cuando hagamos la matriz de adyacencia, tenemos que ordenar los nodos, ¿no? Tenemos que decir el nodo 1, nodo 2, nodo 3, y así la matriz es de n por n. Cuando tenemos los autovectores, digamos, esos labels, esos nombres, esas leyendas se mantienen. Digamos, el primer elemento del autovector va a ser referido al nodo 1 o al nodo 0, si quieren indexar en base a 0, y así sucesivamente hasta el nodo n o n-1, si indexan en base a 0. Así que de ahí sale, digamos, que el primer elemento
de este autovector, por ejemplo, este menos 0,33, se refiere a este nodo de acá. El segundo elemento se refiere al 1, el tercero al 2 y así. ¿Está bien? Así que, digamos, esos son los elementos que se asignarían. Y, bueno, la pregunta era, bueno, ¿con cuáles vectores nos quedamos para las tres comunidades? Recordemos en principio que siempre vamos a partir del vector 2. Así que si queremos usar dos vectores, serían el vector 2 y el 3, porque el método de la Bayesian EggMap siempre asigna los más chiquitos. No es que elegís uno vos, tipo el B5 y listo, sino que siempre elegís a partir del primer autovector con autovalor positivo, más chiquito, avanzás a partir de ahí a los más grandes. Y, digamos, siempre es en ese orden, no puedes saltear algunos. Y yo lo que veo, por ejemplo, acá es que, digamos, el 0, digamos, vale 0, y estos tres valores, el 1, el 2 y el 3, valen menos 0,44, menos 0,33, menos 0,44, todos negativos. El 0, el 4 y el 5 tienen valores respectivamente 0, 0 y 0. Y por último, el 6, 7 y 8 tienen valores 0,44, 0,44 y 0,33. Con lo cual vemos que esta comunidad tiene todos valores negativos, con el autovector más chico, pero positivo, que es el B2. Esta comunidad tiene todos valores 0, y esta comunidad tiene todos valores positivos. Con lo cual, yo en principio pienso que con K-means, con solamente un autovector, y K igual a 3, debería encontrarlos bien, pues están, digamos, bien separados y demás. Lo que empezamos a ver cuando agregamos autovectores es que un poco se confunde eso, porque, por ejemplo, en el B3, yo tengo acá que estos tres valores tienen valores negativos, de menos 0,28, menos 0,12, menos 0,28, pero también estos 6, 7 y 8 también tienen valores negativos, tienen menos 0,28, menos 0,28, menos 0,12. Con lo cual nos confunden un poco más las distancias, con lo cual yo en principio pienso que el B2 funciona bien. Una manera matemática de ver esto, en vez de ojímetro, podría ser viendo la ecuación de modularidad. ¿Está bien? Viendo, digamos, esa ecuación que minimiza K-means sin hacerlo realmente, digamos, porque no lo minimiza directamente, podríamos ver eso. Y asignando los centroides para justamente calcular las distancias. También veríamos que el centroide de estos tres va a estar igual muy cerca de este y uno no puede evitar clasificar mal en ese caso. Así que en este caso, solamente con B2, solamente con un autovector, es suficiente. ¿Se entendió la idea? Yo creo que otros cuatrimestres, creo que di esta clase una vez antes, y yo expliqué clustering espectral como toda lista de pasos, pero después me di cuenta que es básicamente aplicar la Bayesian EggMap y lo hace más intuitivo, me parece a mí por lo menos, pues justamente está bueno que es un método que ya vimos, que ya sabemos lo que hace, y justamente opera esa no linealidad, como que intenta sacar esa no linealidad, como lo hacemos para mejorar PCA, lo hacemos para mejorar K-means. A mí me gustó. ¿Te gustó? Buenísimo. Porque si no, esto es como, viste, muy magia negra. Pero me parece que fue claro. Yo por lo menos me gustó. No, yo en su momento puse las dos slides, una al lado de la otra, y dije, pero es lo mismo. Y nada, eso. Aclaro que Joaquín no me trajo esta clase de adulador, ¿eh? Aclaro solamente eso. ¿Preguntas sobre esto? ¿Se entendió la idea de aplicarlo a un grafo en vez de a puntos normales, como habíamos visto en la clase? Que igual creo que ese video tiene como 3 vistas, pero ¿se entendía igual? Bueno, y por último, algo más sencillo, último ejercicio. Mariano, si te hace una pregunta, pregúntalo. Total,
Yo tengo tiempo y estoy en mi casa, así que si quieres preguntarlo, lo vemos, no hay drama. Pero si no, podemos avanzar, pero también puedes preguntar después si querés y como quieras. Dale, cualquier cosa puedes preguntar, o acá o empieza. Bueno, ahora es una parte un poco más interactiva. Vamos a votar todos juntos en estas cosas. Vamos a elegir métodos, ¿está bien? Así que vamos a elegir, digamos, tenemos situaciones, tenemos los métodos que ya vimos. Fijémonos cuál es el más apto y discutamos un poquito de por qué es así, ¿está bien? Lo que yo propongo hacer es copiar el enunciado. Y también le estoy permitiendo a ustedes poner varias opciones, porque seguramente puede haber más de un método que funcione. Así que les paso por el chat esta votación. La idea es que tenemos una situación donde tenemos 5.300 puntos, la forma de los clústeres son no lineales y la densidad de los clústeres es variable. Elijamos cuáles métodos funcionarían bien en estas condiciones. No quiero ver las respuestas porque todavía estoy sesgando a la gente que va a votar ahora. Lo voy a abrir en el segundo monitor. Vamos a dar 26 votos. Cuando lleguemos a, no sé, 60, tiramos los resultados. Ahí tenemos 44, ya estamos llegando. Veamos en vivo la última parte porque es divertido. Ahí tenemos 62 votos, así que si eligió un HDB scan, pensemos un poco. HDB scan en principio está bueno porque no hay que decir la cantidad de clusters. Está bueno también porque maneja formas no lineales y la densidad variable también la maneja bien, así que está bueno. Espectral también está bueno, parece. Maneja formas no lineales, la densidad variable no le afecta mucho a espectral porque, digamos, no distingue entre... Bueno, le puede afectar un poquito por la ponderación que tienen los centroides, pero... ¿O no? No le afecta tanto, me parece. Porque, no, digamos, tú vas el centroide y no hay drama, si son 1000 puntos o lo que sea. Y además lo clave de espectral es que no considera el ruido, digamos, digamos, a cada punto le asigna un clúster, con lo cual no hay problema con el ruido, que es el problema que tenía DBScan con los falsos positivos y demás. Cummings, yo, digamos, en principio generalmente es el método que aplico siempre, pero en este caso sabemos que hay formas no lineales, con lo cual no está bueno no está bueno este método, digamos. Si uno sabe que son formas no lineales, yo no aplicaría Cummings, digamos. ¿Para qué aplicaría Cummings? DBScan también puede ser. Está el tema de estimar el parámetro epsilon, justamente cuando tenemos densidad variable. Eso puede no ser tan feliz. Jerárquico también podría ser incluso. Habría que ver cuál de los métodos es mejor. Pero jerárquico en principio también puede encontrar formas no lineales porque va uniendo, digamos, clases que están cerca. Y, digamos, si tenemos dos círculos, por ejemplo, el que habíamos visto, yo puedo ir agregando, digamos, en el caso de enlaces simples, porque están todos más cerca así, y luego agrego los del centro, y, digamos, en principio puede también encontrar formas no lineales, y podría funcionar. HDBScan no escalada mejor que DBScan, eso es cierto, pero tenemos 5.000 puntos. Si un método no funciona con 5.000 puntos, es un método que no se puede usar, básicamente. Pero es cierto lo que decís. En este caso no importa. Tal vez se importa para el resto. Bueno, Cummings Online tampoco, digamos, es Cummings. De hecho, un poquito peor porque, digamos, es menos, digamos, no tiene en cuenta todos los puntos.
Y la verdad que no está bueno para este método. Eso sí, sí digamos, yo lo que consideraría mal para este método sería Camins y Camins Online, eso seguro. El resto se puede charlar un poco más. Sí, ¿cuándo elegir DBSCAN en vez de HDBSCAN? No estoy tan seguro porque HDBSCAN, digamos, parece cumplir muchas de las condiciones. Obviamente, pedagógicamente tiene más sentido, pues como que está bueno explicar DBSCAN que es más sencillo y luego pasar a HDBSCAN. Pero sí, no estoy tan seguro en qué práctica lo harías. Cuando las densidades son similares en todos los lados, ¿será? Puede ser, pero igual tenés que estimarlo. Exacto, tenés que elegir un epsilon. Tienes esa complejidad. Bueno, vamos al segundo. Eh, Vamos a votar. Entonces, son 300.000 puntos, formas lineales y no lineales. O sea, hay algunos clústeres que tienen, digamos, formas lineales, unos que no tienen formas lineales. Votaron 20 personas. Votaron 60 personas. Veamos los resultados. Entonces salió HDBSCAN. HDBSCAN siento que lo pueden decir siempre y, digamos, siempre se podría decir que casi está bien, honestamente. Eh, ya discutimos lo de antes, así que no sé si vale la pena discutirlo de nuevo HDBSCAN. En el caso de espectral, pensemos un poco qué hace espectral, porque espectral arma, eh, arma la matriz de adyacencia, o digamos esa matriz de afinidad, que es de n por n. Entonces tendría una matriz de 300.000 por 300.000. Eh, Tal vez se puede optimizar eso, pero en principio no tiene buena pinta. Digamos, una matriz de 300.000 por 300.000, lo podemos calcular. 300.000, 300, 1, 2, 3. Son 360 gigabytes. Si usamos dobles de 32 bits. Yo no tengo eso ni en el disco, me parece, porque tengo un disco sólido, así que no aplicaría, honestamente, espectral para esto. Puede que alguna implementación esté optimizada, pero por lo menos como lo vemos ahora, no. Me pueden decir lo mismo de HDBSCAN, que arma un grafo completo, pero yo aclaré antes que está muy optimizado y parece no pasarle tanto eso. En el caso de espectral, de todas maneras, sí experimentalmente vemos que tarda muchísimo, como lo vimos en los gráficos, cuando empezamos a cargar los puntos, y la verdad que no está bueno. Así que en este caso, espectral consideramos que está mal. DBSCAN también puede ser, como no dijimos nada de la densidad, podría funcionar. Jerárquico, muy probablemente no, porque, digamos, es costoso. Eh, Me pueden argumentar, bueno, le metemos LSH, eso puede funcionar para optimizarlo, pero jerárquico en su base no. Y luego Camins y Camins Online, eh, bueno, como son formas no lineales también, la verdad que no valdría la pena usarlo, si lo hacemos de antemano. ¿Preguntas de esto o pasamos al último? Pasamos al último entonces. Otra vez HDBSCAN, desterremos los otros modelos. Sí, qué sé yo. Bien, este es el último. Voten. Me quedo viendo los resultados en el segundo monitor.
Votaron 30 personas. Cuando voten 30 más, vemos resultados. 40 personas. Se quedó en 50, ¿eh? Necesito que voten 10 personas más. Ah, Sebastián pregunta, ¿nos faltaría Camins más en las opciones? Camins más es una forma distinta de hacer Camins, o sea, el resultado es el mismo. Eh, o sea, perdón, digamos, puede ser un poco más rápido, pero digamos, el problema en sí es el mismo. Eh, los pasos son iguales, las limitaciones son iguales, así que la verdad que no cambia. Eh, Muy probablemente cuando usas Camins, ya sea Camins más por un tema de optimización interna, pero Camins y Camins no tienen la misma diferencia que tienen todo el resto de los algoritmos entre sí. Se planchó, che, voten un poquito más. No sé, si no lo vemos ahora, pero qué sé yo. Bueno. Salió HDBScan y acá los quería agarrar, porque justo, digamos, este es un caso interesante, que son 850 millones de puntos. Eh, Tal vez te des una super máquina que se banca a correr HDBScan con eso, eh, pero sí a un punto que son demasiados puntos, o sea, es una barbaridad. Puede estar recontra optimizado, pero si es tanta cantidad de puntos, necesitas una muy buena máquina para poder correr eso y probablemente bastante tiempo también. Entonces, les quería decir que en este caso yo considero que está mal HDBScan, está mal DBScan, está mal jerárquico, está mal Camins y está muy mal espectral. Lo que está bien es Camins Online, porque Camins Online, digamos, es cierto, solamente estas formas lineales no es tan buenos resultados, digamos para compararlo con un método que, digamos, puede tener toda memoria y demás, pero hay veces que es la única opción que tenemos, porque son 850 millones de puntos. Eh, de nuevo, puede, digamos, generar resultados no tan buenos, porque, digamos, hay formas no lineales. Lo que puedo decir ahí es, bueno, lo que vieron ustedes, digamos, en los diagramas de Voronoi, es que, está bien, son formas no lineales, pero cuando vos tenés varios clusters, se arman como curvitas. Metele un K más alto y listo. Metele un K más alto e intentá que, digamos, varios clusters te representen a ese clúster no lineal que tengas o algo por el estilo. Pero es eso. Maxi me dice, pero formas no lineales, y te digo, cierto, pero si tenés tantos puntos, el punto es que, digo, no es el mejor método para usar, pero es el único que tenés, tal vez. Está esa limitación también. Es lo único que anda, como dice Mariano. Obviamente, si tenés la opción de correr, digamos, si pudiste armar otro método que digamos, te funcione en memoria y demás, intentá usarlo, pero son muchos puntos. Hay métodos también igual que se pueden paralelizar, por ejemplo, en un Hadoop o algo por el estilo, en un MapReduce o cosas por el estilo. Eh, pero más allá de eso, en principio uno diría, yo lo quiero correr en mi máquina, uso Camins Online. ¿Está bien? Gabriel pregunta, ¿hay un HDBScan online? No lo sé. HDBScan. No, me parece que no. Sería muy distinto también por, digamos, todas las consideraciones que tiene HDBScan. Me parecería difícil, porque arma un grafo y arma un árbol y demás. Luis dice, puedes usar Camins Online primero y luego clustering espectral con los centroides de Camins Online. Sí, me copa. De hecho, me gusta. Me gusta porque quería mencionar algo más. Digamos, está bueno porque clustering es como el problema transpuesto de reducción de dimensiones, ¿no? Decíamos que reducción de dimensiones podemos usarlo cuando tenemos tenemos muchas dimensiones y queremos reducirlas para mejorar el algoritmo, para poder correr un algoritmo que no se podría correr de otra manera, o cosas por el estilo, y te reduce las dimensiones. En este caso, podemos interpretar que clustering reduce los puntos. Hablábamos sobre el Camins Streak, por ejemplo, que, digamos, podía
representar también mejor los puntos, pero también, digamos, también un clustering se puede usar para obtener puntos representativos. Creo que dije en algún video, suponemos que podemos, digamos, tenemos un método muy bueno, pero que solamente corre con 10.000 puntos, por alguna razón. Podríamos llegar a correr un K-means gigante con esa cantidad de puntos y pasarle, digamos, esos puntos al método. Así que K-means se puede usar para obtener, digamos, K-means y métodos de clustering se pueden usar para obtener puntos representativos. Y está buena esa solución de primero aplicar K-means online y luego clustering espectral con los centroides. Eso también está bueno, pues es como una forma de, en vez de reducir dimensiones, reducir los puntos, y es una aplicación interesante. ¿Preguntas sobre esto? ¿O sobre clustering en general? Ignacio pregunta, ¿se podría usar K-means con un K alto y luego generar features con las medias de cada clúster y volver a correr K-means con un K más bajo? Pero ahí estás creando features. O sea, vos, digamos, el problema no son los features, el problema es la cantidad de puntos. Si vos decís tipo usar un K alto y usar, digamos, esos centroides como puntos, eso está bien, es lo que dice Luis, de hecho. Pero, digamos, el problema no son los features, digamos, vos querés generar features, pero el problema no son los features, sino, digamos, son la cantidad de puntos. Bueno, si no hay preguntas, podemos terminar acá por hoy. De todas maneras, me quedo un rato más en el chat por si tienen preguntas. Igual recuerden que en PIA se pueden preguntar siempre. Si tienen comentarios sobre las clases, recuerden estar buscando sugerencias. Y bueno, recuerden también que la semana que viene es el recuperatorio, la segunda instancia de parcial. Y listo. Por favor, vean los videos también. Pero gracias por escuchar. Muchas gracias.